Nunca pensé que sería el tipo de mujer que dudaría ante la puerta de su propio dormitorio, no porque hubiera perdido las llaves, no porque hubiera olvidado algo, sino porque tenía miedo de qué o quién podría estar al otro lado. Esa noche me quedé allí congelada, mi mano en el pomo de la puerta, mi corazón latía tan fuerte que juraría que hacía eco en el pasillo, y el silencio a mi alrededor era denso. Ese tipo de silencio que presiona contra tus oídos y hace que tus pensamientos parezcan más fuertes de lo que deberían. No tenía idea de que todo en mi vida estaba a punto de cambiar. Sin previo aviso, sin un momento para prepararme, solo un vistazo de algo que no debía ver. Y todo comenzó con lo que vi hacer a Adam. Adam, mi hijastro. Mira, antes de que tu imaginación se desboque, necesitas entender algo. Esta no es la clase de historia fácil de contar, no es ligera, no es bonita y ciertamente no es simple. Es el tipo de historia que te deja un nudo en el estómago, del tipo que te despierta a las 3 de la mañana solo para sentarte en la oscuridad y preguntarte, ¿cómo llegué aquí? Porque no soy ninguna villana. No planeé esto. No pedí esto. Solo era una mujer. Una mujer que había estado sola durante tanto tiempo. Había olvidado lo que era sentirse vista. Y Adam, él me vio. Pero me estoy adelantando. Déjame llevarte de vuelta. Aún no al momento exacto, sino a lo que me llevó allí, a esa puerta. Esa vacilación, esa elección. ¿Alguna vez has estado en una casa que parece perfecta por fuera? Bonito césped, entrada limpia, flores en el porche, pero por dentro es solo una colección de gente fingiendo. Ese era mi hogar. Un marido que trabajaba demasiado, que me hablaba como a una colega, que no me había abrazado, realmente abrazado en casi 2 años. Solía contar cuántas veces a la semana me miraba. Al final, dejé de contar. Y entonces llegó Adam. 19. Cortés, respetuoso, pero callado. Se mudó con nosotros después de algunos problemas con su madre. No hice preguntas. No era mi lugar. Pero a veces había una mirada en sus ojos como si él también llevara algo pesado. Es curioso cómo las personas rotas pueden percibirse mutuamente, ¿verdad? Aún así, mantuve mi distancia. Tenía que hacerlo. Era su madrastra. Cocinaba, limpiaba, preguntaba por sus clases, me mantenía en mi sitio. Hasta esa noche. Ese único momento en que vi algo que no debía ver. Cuando pillé a Adam en un momento tan personal, tan crudo, que casi no podía respirar. ¿Y qué lo hizo peor? ¿Lo que realmente retorció el cuchillo? Fue que tenía que ver conmigo. Ojalá pudiera decir que me di la vuelta y lo olvidé. Ojalá pudiera decir que lo confronté. Ojalá pudiera decir muchas cosas, pero la verdad es más desordenada que eso. Y si alguna vez te has sentido sola, quiero decir, verdaderamente sola en una casa llena de gente, si alguna vez has pasado por delante de un espejo y no has reconocido a la mujer que te devolvía la mirada, si alguna vez has anhelado un solo momento de conexión tanto que te asustaba, entonces quizás, solo quizás, entenderás cómo se desarrollaron las cosas. Antes de continuar, si alguna vez has tenido que guardar un secreto que te hacía sentir pesada por dentro todos los días. Si alguna vez has querido gritar la verdad, pero no sabías cómo te miraría nadie después, dale a ese botón de me gusta. Y si eres nuevo aquí, bienvenido a Shocking Infidelity Saga, saga de infidelidad impactante, donde compartimos historias reales que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor, la lealtad y el corazón humano. Suscríbete y únete a nuestra comunidad emocionalmente cruda. Aquí no juzgamos. Ahora, déjame llevarte de vuelta a esa noche, al pasillo, al silencio, a la puerta que no estaba segura de querer abrir, pero que abrí de todos modos. Solía imaginar que ser madrastra sería cálido, como algo tierno, algo enriquecedor, ayudar a alguien a crecer, ofrecer orientación, ser un lugar seguro.
Pero en lugar de eso, parecía solo otra tarea en una lista de pendientes. Hacer la compra, lavar la ropa, ver cómo estaba Adam, sonreír en la mesa aunque nadie estuviera hablando realmente. Tengo 38 años, 7 de casada, y solía pensar que tenía suerte. Mi esposo, Daniel, es exitoso. Él provee. Siempre se aseguró de que tuviéramos una casa bonita, 2 coches, seguro, un plan de jubilación. Pero dejó de mirarme hace mucho tiempo. Ni siquiera creo que fuera personal. Creo que simplemente se le olvidó cómo hacerlo. Olvidó cómo abrazarme como si yo importara, cómo hablarme sin revisar su teléfono entre frases, cómo sentarse a mi lado sin que pareciéramos 2 compañeros de trabajo compartiendo una sala de descanso. Está fuera de la ciudad mucho. Viajes de negocios, conferencias, reuniones que se convierten en pernoctaciones. A veces envía un mensaje de texto para ver cómo estoy, a veces no. Pero lo que más dolía era lo silenciosa que se había vuelto la casa, no de paz, sino de distancia. Ese silencio se hizo más pesado cuando Adam se mudó. Adam tiene 19, el hijo de Daniel de su primer matrimonio. Se suponía que no viviría con nosotros. Tenía su propia vida, su propio ritmo y una relación complicada con su madre, pero algo pasó entre ellos, algo de lo que nadie quería hablar realmente. Lo siguiente que supe fue que estaba trayendo cajas e instalándose en la habitación de invitados al final del pasillo. Al principio no supe cómo reaccionar. Quiero decir, no es mi hijo, pero aún así me sentía responsable de alguna manera. Empecé a preparar más cenas, a dejar notas en la nevera, a preguntar por sus clases, incluso cuando todo lo que obtenía era un encogimiento de hombros o un mascullado «están bien». Era callado, cortés, respetuoso, pero había una tristeza en él, como si llevara más peso del que alguien de su edad debería. Y de vez en cuando lo pillaba mirándome. No de una manera que pareciera incorrecta en ese momento, solo diferente, como si viera más allá de lo que yo fingía ser. Y tal vez eso era lo que más me asustaba, porque Daniel nunca me veía realmente. No a la mujer que era bajo el maquillaje y las sonrisas ensayadas, no a la mujer que a veces todavía lloraba en la ducha solo para liberar algo que no podía explicar. Adam, él no decía mucho, pero su silencio parecía diferente al de Daniel. No me excluía, me invitaba a entrar. La casa misma no ayudaba. Grande, impecable y fría. Ni una cosa fuera de lugar, ni un marco de fotos torcido. Pensarías que un lugar así parecería seguro, cómodo, pero parecía más un museo, como si todos estuviéramos interpretando papeles, manteniendo las cosas pulidas, con miedo de perturbar algo demasiado real. Nos sentábamos a la mesa del comedor, 3 sillas ocupadas, pero la habitación aún parecía vacía. Daniel revisaba sus correos electrónicos entre bocado y bocado. Adam mantenía la mirada en su plato. Y yo sonreía, sacaba temas de conversación triviales, preguntaba por el día de todos, y luego recogía los platos en silencio, como siempre. A veces me quedaba en el fregadero de la cocina mucho después de que los platos estuvieran lavados, solo sosteniendo la esponja, mirando por la ventana, sin pensar en nada en particular, simplemente dejando que el silencio me tragara. No sé cuándo empezó a cambiar. Cuando la presencia de Adam dejó de parecer una intrusión y empezó a parecer un espejo. Quizás fue la forma en que decía gracias después de cenar, incluso cuando nadie más lo hacía. O cómo notaba si cambiaba algo pequeño, como llevar un collar diferente o peinarme la raya al otro lado. O quizás fue solo que él me vio, no como un man mira a una mujer, todavía no, sino como una persona mira a alguien y realmente ve las grietas en ella. No era amor, no era deseo, era reconocimiento. Y ese tipo de cosas, ese tipo de atención, te pilla por sorpresa. Te hace preguntarte qué te has estado perdiendo y qué podrías hacer para experimentarlo de nuevo. Una noche, llegué a casa antes de lo esperado. No estaba planeado. Mi reunión se canceló y Daniel estaba fuera de la ciudad otra vez.
Recuerdo entrar en el camino de entrada y ver todas las luces apagadas, excepto por ese suave resplandor naranja que salía de la ventana de Adam arriba. La casa parecía quieta, como si contuviera la respiración. Abrí la puerta principal, tan silenciosamente como pude, como si no quisiera perturbar el aire del interior. Quizás simplemente no quería anunciar que estaba en casa. No lo sé. El suelo crujía bajo mis tacones, el tipo de crujido que solo oyes cuando se supone que no debes estar allí. El salón estaba intacto, no había platos en el fregadero, ningún sonido del televisor, solo ese suave zumbido del silencio, del tipo que parece que te está observando. Me dirigí escaleras arriba, pensando que quizás Adam estaba haciendo deberes o se había quedado dormido con la luz encendida. Pero cuando llegué al rellano, oí algo. No música, no conversación, algo más. Suave, rítmico, acompasado. Mi corazón dio un vuelco. Me dije a mí misma que no quería invadir su privacidad. Me dije que siguiera caminando, pero algo me hizo detenerme. Su puerta estaba entreabierta, solo un poco, lo suficiente para dejar que un hilo de esa cálida luz se derramara en el pasillo, lo suficiente para que yo oyera lo que no debía oír y lo suficiente para que viera. No estaba tratando de espiar, no estaba buscando nada, pero mis ojos lo captaron antes de que mi cerebro pudiera reaccionar. Él estaba en su cama, la espalda ligeramente arqueada, su mano moviéndose bajo la manta. La pantalla de su portátil iluminaba su rostro con ese familiar resplandor frío. Y por un momento, no pude respirar. No era lo que estaba haciendo, era lo que estaba viendo. Era yo. Yo. Me tomó un segundo procesarlo, porque era antiguo. Un video que casi había olvidado que existía. Daniel y yo, de hace años. Una de esas cosas privadas que grabamos durante una rara noche de pasión, cuando aún había pasión. Ni siquiera recordaba dónde lo habíamos guardado. Pensé que se había perdido. Pero ahí estaba. Y Adam lo estaba viendo, mirándome a mí. No hice ningún ruido. Me quedé allí, congelada. Una parte de mí gritaba que irrumpiera, que le arrebatara el portátil, que gritara. Otra parte, la parte de la que no estoy orgullosa, se quedó quieta. Retrocedí lentamente. Se me formó un nudo en la garganta, me temblaban las manos. El pasillo de repente parecía demasiado estrecho, el aire demasiado denso. Llegué a mi habitación y cerré la puerta detrás de mí, como un fantasma que se desliza de nuevo en su caparazón, y entonces me quedé allí de pie, mirando a la nada. La boca seca, el corazón acelerado. Estaba asqueada, violada, confundida, pero también algo más, algo que no quería nombrar, porque la peor parte no era que Adam me estuviera mirando. La peor parte era cómo me afectó, no asustada, no repelida, sino vista, deseada. Y me odié a mí misma por eso. Me senté en el borde de mi cama, todavía temblando, tratando de entenderlo. ¿Por qué ese video? ¿Cómo lo encontró siquiera? ¿Sabía él que lo vi? ¿Quería que lo viera? Intenté decirme a mí misma que fue un accidente, que se topó con él, que no significaba nada, pero en el fondo sabía que no era así. Había algo en la forma en que me había estado mirando últimamente, suave, curioso, como si yo fuera más que solo su madrastra. Me envolví en una bata y me acosté encima de las sábanas esa noche, con los ojos bien abiertos, mirando al techo, reproduciendo la imagen una y otra vez. No solo lo que vi, sino lo que sentí, porque algo había cambiado, y no importaba cuánto intentara decirme a mí misma que solo fue un momento, sabía que era el comienzo de algo más. A la mañana siguiente, actué como si nada hubiera pasado. Sonreí, serví café, le pregunté a Adam si quería una tostada. Dijo que sí, como siempre. Cortés, tranquilo, como si todo fuera normal. Pero nada era normal. Ya no. Me senté frente a él en la mesa de la cocina, viendo el vapor subir de mi taza, mi estómago revolviéndose con cada segundo que pasaba. Él no evitó mi mirada, pero tampoco la buscó.
Simplemente se sentó allí, comiendo en silencio, como cualquier otro día, y quizás eso lo empeoraba, el no saber. ¿Sabía él que lo vi? ¿Estaba avergonzado? ¿Quería que lo viera? ¿O fue realmente solo un error? ¿Alguna enferma y retorcida coincidencia? Pasé todo el día tratando de olvidarlo. Limpié cosas que no necesitaban limpieza. Reorganicé estanterías. Reorganicé la despensa. Pero cada vez que cerraba los ojos, lo veía. Esa imagen, ese momento, él mirándome. Me dije a mí misma que tal vez era solo curiosidad, que había encontrado el video por accidente, que había hecho clic sin saber, pero cuanto más tiempo pasaba con ello, más lo sabía. No era eso, no era aleatorio, fue deliberado. Y lo que me aterrorizaba aún más que esa constatación era lo que estaba sintiendo, porque debajo de todo el pánico, la confusión, la vergüenza, había esta extraña, horrible emoción. Lo odiaba. Me odiaba a mí misma por ello, pero estaba allí, esta enfermiza mariposa en mi estómago, como si algo se hubiera despertado. Empecé a notar cosas que antes no veía, o quizás cosas que simplemente había estado ignorando. La forma en que Adam me miraba cuando me agachaba para coger algo de un armario bajo, la forma en que se quedaba en la cocina después de cenar, mirándome limpiar, la forma en que sus ojos se movían, no groseramente, no agresivamente, sino deliberadamente, como si me estuviera viendo de una manera que nadie más lo había hecho en años. Y una vez que lo vi, no pude dejar de verlo. Había pasado tanto tiempo desde que alguien me miraba así. Daniel solía hacerlo, cuando nos acabábamos de casar, cuando éramos nuevos, cuando venía por detrás de mí mientras cocinaba, me rodeaba con sus brazos, presionaba su boca en mi nuca. Esa versión de él desapareció en algún lugar entre el 3er y 4.º año. Ahora, si hacía contacto conmigo, era de pasada. Una palmada en el hombro, un toque en el brazo. Mecánico. Hola. El tipo de contacto que dice, sé que debería estar haciendo contacto contigo, así que toma esto. Pero las miradas de Adam no eran vacías, y una vez que me di cuenta de eso, me volví hiperconsciente de su presencia. Podía sentir cuando entraba en una habitación incluso antes de darme la vuelta. Sus pasos eran más lentos a mi alrededor, más suaves. Cuando hablaba, su voz bajaba un poco, como si me estuviera hablando a mí, no solo cerca de mí. Y yo también empecé a cambiar. Al principio eran cosas pequeñas, inofensivas, me decía a mí misma. Dejaba mi bata un poco más suelta por las mañanas, usaba camisetas sin mangas en lugar de camisetas holgadas cuando hacía el desayuno. No lo hacía por él. Eso es lo que me decía a mí misma, pero sabía que no era verdad. Me descubrí vistiéndome de manera diferente, más lenta, más cuidadosamente, eligiendo telas que se adherían a los lugares correctos. Cuando sabía que él podría pasar por mi habitación, esperaba junto a la puerta un poco más, con el pelo suelto, la piel aún cálida por la ducha. Me odiaba por ello, pero no me detuve. Y cuando nuestras miradas se encontraban, esas dos largas miradas a través de la cocina o por el pasillo, no apartaba la mirada. Debería haberlo hecho, pero no lo hice. En lugar de eso, empecé a desearlo, desear esa atención, esa energía, esa intensidad que había estado faltando en mi vida durante tanto tiempo. Casi había olvidado cómo se sentía. No se trataba de Adam, no al principio. Se trataba de mí, de sentirme viva de nuevo, de que alguien me viera. Y sin embargo, cada noche cuando me iba a la cama, la culpa llegaba como una marea. No podía parar. Esto estaba mal, tan mal. Era el hijo de mi esposo. Incluso si nunca habíamos sido cercanos, incluso si solo habíamos vivido bajo el mismo techo durante unos meses, eso no importaba. Pero la línea entre lo apropiado y lo prohibido ya no estaba solo borrosa. Se estaba moviendo, cambiando, volviéndose cada vez más difícil de ver.
Y cada día que pasaba, me encontraba acercándome más a ella, mirada a mirada. Empezó con pequeñas cosas, cosas inocentes, si las mirabas desde la distancia suficiente. Pero de cerca no eran inocentes en absoluto. La primera vez que pasó, volvía de la tienda. Bolsas en ambas manos, me dolían los brazos. Estaba forcejeando con las llaves cuando la puerta se abrió incluso antes de que llamara. Adam. No dijo nada al principio, simplemente extendió la mano y tomó las bolsas más pesadas de mis brazos, sus dedos rozando los míos. Fue breve, pero lo sentí como una chispa. O quizás una pregunta, una que ambos teníamos demasiado miedo de hacer en voz alta. Las llevó a la cocina y las dejó con cuidado, como si tuviera miedo de que se rompieran. Entonces me miró, realmente me miró, y dijo: «No deberías tener que hacer todo esto sola». 6 palabras, eso fue todo. Pero se quedaron conmigo, porque Daniel ya no decía cosas así. Daniel asumía que yo me encargaría de todo: compras, cocina, limpieza, horarios, sonrisas. Y de alguna manera Adam, de 19 años, notó más que el hombre con el que llevaba casada 7 años. Después de eso, nuestras conversaciones cambiaron. Se volvieron más profundas. La noche en que el silencio se rompió. Al principio, eran solo charlas casuales en la cocina sobre música, la escuela o libros, pero luego él empezó a hacerme preguntas de verdad sobre mí, sobre mi vida, sobre quién era yo antes de casarme con su padre, y cuando yo respondía, él escuchaba, no con esa mirada distraída de asentimiento a medias que Daniel me daba detrás de una pantalla de portátil. Adam escuchaba con toda su atención, se inclinaba, me miraba a los ojos, respondía de maneras que me hacían sentir conocida, y yo empecé a anhelarlo, a él. Una noche, Daniel estaba fuera de la ciudad de nuevo. Yo estaba sentada en la sala de estar con una copa de vino y una vieja película sonando suavemente. Adam entró, dudó y luego se sentó en el otro extremo del sofá. No hablamos por un rato, solo miramos en silencio. Entonces, la escena cambió. La pareja en pantalla se abrazó, lentamente, con anhelo. Me tensé. No lo miré. No tenía que hacerlo. Podía sentir el cambio en el aire. Unos minutos después, busqué el control remoto. Él también lo hizo al mismo tiempo. Nuestras manos hicieron contacto. Ambos nos detuvimos lo suficiente como para que significara algo. Luego, él retiró la mano. «Lo siento», murmuró. Yo negué con la cabeza, pero no dije que estaba bien. No podía porque no lo estaba. Y sí lo estaba. Después de eso, los instantes de contacto se hicieron más frecuentes, más deliberados. Un roce de la mano cuando me pasaba la sal. Su brazo rozando el mío mientras estábamos demasiado cerca en el pasillo. Una mano en la parte baja de mi espalda cuando se hacía a un lado para dejarme pasar por una puerta. Cosas pequeñas, fáciles de excusar, pero dejé de excusarlas porque una parte de mí no quería que se detuvieran. Me encontré buscándolo, quedándome más tiempo en la cocina, esperando que bajara, dando paseos por el jardín al anochecer, sabiendo que él podría seguirme, dejando la puerta de mi habitación ligeramente entreabierta. Y luego comenzaron las notas. La primera estaba metida dentro de un libro que dejé en el sofá. Solo 5 palabras escritas con letra descuidada. «Eres más de lo que ellos ven». La miré fijamente durante mucho tiempo. La segunda llegó unos días después, deslizada bajo el azucarero en el mostrador de la cocina. «Mereces ser apreciada, no solo vista». Y luego otra. «Si pudiera reescribir el tiempo, comenzaría contigo». Cada nota me apretaba las entrañas, no con culpa, sino con dolor. Dolor por algo que no podía tener, algo que no debería desear. Las guardé todas escondidas en un cajón debajo de bufandas viejas y tarjetas de cumpleaños olvidadas, pero las sacaba a altas horas de la noche, cuando el mundo estaba en silencio, y las leía como si fueran cartas de amor de una vida pasada que nunca viví.
Una tarde estaba limpiando la sala de estar cuando tiré el cuaderno de bocetos de Adam. No quise abrirlo, solo lo estaba recogiendo, lista para deslizarlo de nuevo en la estantería, pero la página ya estaba abierta. Y allí estaba yo, dibujada a lápiz, suave, detallada, sentada en el borde de mi cama, cepillándome el pelo. Recordaba ese momento. Fue justo la semana pasada. Yo no sabía que él había estado mirando. Miré fijamente el boceto, mi mano temblaba. Había capturado algo tan personal, tan crudo. Era como mirar una versión de mí misma que ya no sabía que existía. No la esposa cansada, no la mujer invisible, sino alguien deseada. ¿Me lo estaba imaginando? ¿O me estaba invitando a algo? Me dije a mí misma que me mantuviera alejada, que esto era peligroso, que esto estaba mal, que estaba jugando con fuego en una casa construida con madera seca. Pero no me detuve, no cerré la puerta, no tiré las notas, no borré el boceto. Seguí adelante, un pequeño momento a la vez, y en el fondo sabía a dónde conducía. La noche que sucedió, el cielo estaba furioso. Un trueno rodaba bajo en la distancia, de esos que retumban dentro de ti. La lluvia caía con fuerza, azotando las ventanas como si intentara entrar. Daniel estaba fuera de la ciudad de nuevo. Una conferencia esta vez, en algún lugar soleado, creo. No pregunté. La casa se sentía diferente, no solo tranquila, sino cargada, pesada, como si estuviera conteniendo su quietud. Alrededor de las 9, la luz se fue, así sin más. Oscuridad total. Ni el zumbido del refrigerador, ni el brillo de la luz nocturna del pasillo, solo silencio y el sonido de la lluvia golpeando el techo. Encendí unas cuantas velas y las coloqué alrededor de la sala. La luz parpadeante hacía bailar a las sombras. La tormenta exterior parecía distante comparada con lo que estaba sucediendo dentro de mí. Adam bajó las escaleras, sin camisa, solo pantalones de chándal sueltos, el pelo húmedo de la ducha. Hizo una pausa cuando me vio, vela en mano, luego sonrió apenas. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí, solo tratando de evitar que la casa se convirtiera en una cueva. Se sentó frente a mí en el suelo, ambos mirando hacia la mesa de centro, la luz de la vela entre nosotros. Hablamos, nada profundo al principio, solo sobre cómo la tormenta le recordaba a cuando era niño. Cómo solía esconderse bajo las mantas y fingir que el trueno eran gigantes jugando a los bolos en el cielo. Yo reí, no porque fuera gracioso, sino porque era bueno escuchar su voz, escuchar algo humano. Luego vino el silencio, uno largo, no incómodo, sino lleno. Me miró. Realmente me miró, y no pude soportarlo más. Pregunté suavemente, apenas un susurro. ¿Por qué ese video? Él parpadeó. Tragó. Pude ver la respuesta en sus ojos antes de que la dijera, porque fue la única vez que te vi siendo amada. Esas palabras abrieron algo en mí, algo que había estado manteniendo cerrado durante años. No dije nada. No pude. Solo lo miré fijamente mientras la luz de la vela parpadeaba entre nosotros, haciendo que la habitación pareciera más pequeña, más privada, más personal. Se acercó lentamente, como si temiera que yo me encogiera. Hizo contacto con mi mano. No me aparté. Sus dedos se movieron suavemente sobre los míos, y juro que el mundo entero desapareció. La tormenta, la culpa, los años de silencio. Éramos solo él y yo y todo lo que no habíamos dicho. Mis ojos ardían. Supe que las lágrimas caerían antes de que lo hicieran. Una se deslizó por mi mejilla. Él se acercó y la secó con su pulgar. Y luego, solo silencio. Sin palabras, sin sonido, solo un momento. Y entonces presionó su boca contra la mía, suave al principio, cuidadoso, como si estuviera esperando permiso. Y yo se lo di. Correspondí el gesto y, una vez que esa línea se cruzó, todo se desmoronó. No recuerdo haberme levantado.
No recuerdo cómo nos movimos de la sala al sofá. Todo lo que recuerdo es calor, piel, aire. La forma en que me sostuvo como si yo fuera algo frágil, pero necesario. La forma en que solté todo lo que creía que me hacía fuerte. La forma en que nuestros cuerpos hablaron en un lenguaje que no había escuchado en años. No hubo miedo en ese momento. No hubo dudas, solo rendición. A él, a mí misma, a la mujer que solía ser y a la que nunca llegué a ser. Después, nos quedamos allí enredados en la quietud, la vela ardiendo bajo. Miré al techo, mi cuerpo todavía zumbando, mi corazón abierto de par en par. Y supe en el instante en que terminó que todo había cambiado. No había vuelta atrás, no había forma de borrarlo, de fingir que no sucedió, ninguna excusa lo suficientemente buena para arreglarlo. Habíamos cruzado una línea que no se difuminó, se hizo añicos y yo ya no estaba segura de quién era. La mañana siguiente y el peso del silencio. La mañana después, no pude mirarlo. Me desperté antes de que saliera el sol. Me envolví en mi bata y bajé las escaleras como si estuviera tratando de huir de lo que ya había sucedido. La vela se había consumido en la mesa. Los cojines del sofá seguían hundidos, la manta que usamos estaba tirada en el suelo. Todo parecía demasiado ruidoso, como si la habitación me estuviera gritando. Hice café con manos temblorosas. Ni siquiera lo bebí. Solo necesitaba algo que hacer. Cuando escuché sus pasos en las escaleras, me congelé. Y cuando apareció en la entrada, con los ojos suaves, la boca entreabierta como si fuera a decir algo, desvié la mirada. No podía soportar la esperanza en su rostro, porque la esperanza significaba que él creía que algo podría salir de esto, y yo no podía permitirle creer eso. Se quedó allí por un momento, esperando, pero yo le di la espalda, fingiendo limpiar el mostrador que no necesitaba limpieza. «¿Hola?», dijo suavemente. «¿Podemos?» «Tengo mucho que hacer hoy», corté. Mi voz sonó mal, tensa, cortante. Hizo una pausa. Yo no lo miré. No pude. «Está bien», dijo después de un momento, un dolor silencioso. Y luego se fue. Me desplomé en un taburete. El corazón me latía con fuerza, el estómago me daba vueltas. ¿Qué había hecho? Cada parte de mí me dolía. No solo físicamente, sino de esa manera profunda y dolorosa, como si algo dentro de mí se hubiera roto y ahora estuviera tratando de cerrarlo a la fuerza con manos temblorosas. Durante el resto del día, lo evité. Si lo escuchaba arriba, me quedaba abajo. Si iba a la cocina, esperaba hasta que no pudiera escuchar movimiento. Me dije que lo estaba protegiendo, pero la verdad era que me estaba escondiendo de él, de mí misma, de lo que hicimos. Más tarde esa noche, Daniel volvió a casa. Su maleta golpeó el suelo y su voz resonó por la casa. Demasiado normal, demasiado alegre. Me puso la piel de gallina. Rozó mi mejilla con su boca. Me encogí. Él se dio cuenta. Pude verlo en la forma en que su sonrisa vaciló, pero no dijo nada. En cambio, preguntó qué había hecho para cenar. Tuve que obligarme a seguir adelante, sirviendo platos, fingiendo que todo era lo mismo, pero no lo era. Nada lo era. Adam bajó el último, más lento de lo habitual. No me miró a los ojos, se sentó al otro lado de la mesa, apenas tocó su comida. Mantuve mis ojos en mi plato todo el tiempo. Daniel intentó hablar sobre su viaje, le preguntó a Adam sobre la escuela, hizo chistes que no funcionaron. Ninguno de nosotros rió. Después de la cena, Adam desapareció escaleras arriba. Daniel me miró con una mirada entrecerrada. ¿Todo bien? Sí, dije, demasiado rápido. Solo cansada. No insistió. Nunca lo hacía. Pero podía sentirlo. Sentía que algo andaba mal.
No lo suficiente como para acusarme, solo lo suficiente como para preguntarse. Esa noche, cuando Daniel me buscó en la cama, me encogí de nuevo. Dije que me dolía la cabeza. Se dio la vuelta sin decir una palabra. Se durmió y yo me quedé allí en la oscuridad, mirando al techo, escuchando la tormenta ahora dentro de mí. Los siguientes días fueron peores. Adam apenas me habló. Sus ojos, antes llenos de calidez, ahora estaban pesados de confusión y algo más: traición. Le había dado algo solo para arrebatárselo, le había dejado creer que había una puerta y luego la había cerrado de golpe. No estaba enojado, no estaba frío, solo estaba herido, y eso me mataba. Intenté borrarlo, pero cada habitación susurraba lo que hicimos. El sofá, el pasillo, la escalera, incluso el espejo del baño donde atrapé mi reflejo y no la reconocí. Seguí con los movimientos de la vida como una sombra de mí misma. La culpa me oprimía constantemente, pero también el dolor de algo que parecía real, aunque estuviera mal. No podía hablar con nadie sobre ello, ni mis amigos, ni mi esposo, ni siquiera conmigo misma en realidad. Así que usaba la culpa como perfume, pegada a la piel, invisible para la mayoría, pero siempre ahí. Y Adam se volvió más silencioso. Se retrajo como si estuviera tratando de protegerse del latigazo de mis elecciones, o tal vez simplemente finalmente me vio por lo que realmente era: una mujer perdida en su propia vacuidad, desesperada por algo cálido, aunque quemara. Preguntas y reflexión. No le he contado esto a nadie, ni siquiera a mi terapeuta. Ha vivido dentro de mí durante tanto tiempo, presionando contra mis costillas como un secreto tratando de salir a la luz. Pero esta noche necesitaba dejarlo salir, no por el perdón, no por la redención, solo por ser escuchada. Porque a veces el peso de lo que cargamos a solas se vuelve más pesado que el pecado mismo. Y estoy cansada de llevar esto en silencio. ¿Estaba equivocada por lo que pasó? ¿O era simplemente humana, desesperada por ser vista, por ser reconocida, por experimentar algo después de años de no experimentar nada? Todavía no lo sé, pero sé esto: es fácil decir lo que harías hasta que eres tú quien está en ese pasillo con la mano en el pomo de una puerta y tu corazón rompiéndose dentro de tu torso por algo de lo que ni siquiera sabías que eras capaz. Déjame saber en los comentarios. ¿Alguna vez has cruzado una línea que no pudiste descruzar? ¿Alguna vez te has mirado al espejo y te has preguntado: ¿quién soy yo ya? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Y si esta historia resonó contigo, si te hizo detenerte, te hizo pensar, te hizo recordar una versión de ti mismo que enterraste hace mucho tiempo, entonces no te lo guardes. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que podría estar cargando su propio peso invisible. Y por favor, suscríbete a Saga de Infidelidad Impactante, donde sacamos a la luz los secretos que la gente no se atreve a decir en voz alta, porque la verdad es que todos tenemos historias que tememos contar, pero tal vez, solo tal vez, el contarlas es donde comienza la curación. Y si no recuerdas nada más de lo que compartí esta noche, recuerda esto: la soledad es un hambre peligrosa. Si la ignoras el tiempo suficiente, si finges que no existe, comenzará a alimentarse de lo que esté más cerca. Incluso si es algo prohibido, incluso si es algo que nunca debió ser reconocido, incluso si te destruye. Así que no esperes a ser vista. Habla, experimenta, extiende la mano antes de que el silencio te devore.